arbitraje donde mencionamos ciertas situaciones, ciertos ítems que acaba de nombrar. que no se cumplieron, como mencionó el profe. Pero vamos a hablar también de la convocatoria del profesor Rubén de la Barrera para estos encuentros de fecha FIFA a doble juego frente a la selección de Curazao. El profesor Rubén lo hizo a través de las redes sociales, nuevamente a través de la plataforma de YouTube de la Federación Salvadoreña de Fútbol para esta fecha FIFA de noviembre. Los guardametas Tomás Romero, Mario González y Sergio Cibrián. Bien. Los defensas Jefferson Valladares, Tereso Benítez, Brian Tamacas, Diego Flores, Walmer Martínez, Melvin Cruz, Jorge Cruz, Rudy Clavel y Eduardo Vigil. Los volantes Narciso Orellana, Cristian Martínez, Vinicio Muñoz, Steven Guerra, Carlos Ortiz, Brian Landaverde, Amando Moreno, Harold Osorio. Los delanteros Steven Vázquez, Mayre Gil y Javier Fermán. Vemos nuevos rostros en esta convocatoria de la selección, como es el caso de los jugadores de Dragón, que lo hemos mencionado, y también del caso de algunos jugadores de Firpo que no habían tenido la oportunidad de estar en una selección mayor y ahora sí la tienen. ¿Qué les parece esta convocatoria? ¿Ha quedado fuera algún jugador que ustedes tenían en mente? Mira, yo siento que siempre todas las convocatorias son bien personales, sí, ¿verdad? Nunca nadie va a estar de acuerdo. Y así es, yo no estoy de acuerdo en muchos de los que están ahí, en otros sí, pero tú a lo mejor a los que yo no estoy de acuerdo tú puedes estar de acuerdo, entonces yo en eso no me meto. Lo que me extraña, fíjate, es que por ejemplo a Henry Romero no le esté dando la oportunidad. Sí. Si estamos pensando, Henry Romero ha sido el capitán de Alianza ya por varios años. Desde que Henry Romero llegó tuvo un impacto defensivo en la mejoría del equipo. Por muchos torneos ha tenido la mejor defensa del campeonato. Ahora en este torneo, a pesar de todas las irregularidades que Alianza ha tenido, sigue teniendo la mejor defensa del campeonato. Entonces, ¿cómo es posible que no le den la oportunidad de verlo? Pensando en el beneficio que él le puede dar a los jóvenes y la confianza y el liderazgo. Porque mucha gente juzga a Henry solo por las cosas malas de su carácter, cuando se extralimita. Y está bien en criticarlo, pero es que hay que separar eso de lo que es estrictamente futbolístico. Exacto. Y él podrá cometer errores, pero es el que menos errores comete, es el que más carácter transmite, el que más seguridad transmite. Te lo digo porque aún en la Alianza, en su mejor momento, con todos los jugadores, Henry siempre fue una pieza fundamental para transmitir eso. Entonces, no sé, o sea, no sé por qué no lo convocan al menos para verlo y observarlo en el juego y la influencia que puede tener. No, en esta convocatoria no, con él ni con De Los él estuvo con De Los Cobos. No, estuvo en la primer campamento con la Barrera. ¿En el segundo? No. Sí, lo iba a llamar, pero acuérdate que fue cuando lo expulsaron por ese fue el primer campamento. Acuérdese que luego, después de la sanción por la comisión disciplinaria, cuando parecía posiblemente que no iba a aparecer en la lista, termina siendo convocado para el segundo campamento. Yo en ese caso al final ya no había ido, pero si tú ves a fecha de hoy, después de los partidos de ayer, la defensa de Alianza sigue siendo la mejor. No, y en ese aspecto y el que le pone y el que le da sentido a esa defensa siempre es Henry Romero, no son los demás. No, y en eso estamos de acuerdo. Para mí Henry tuvo que haber jugado el último partido, los últimos 2 partidos de selección. Sí. Creo que la sanción de la que hablamos a él le jugó en contra, porque él estuvo convocado con todo respeto, es más que Vigil. Sí, de eso estamos seguros. Entonces, y hablamos de los últimos 2 torneos de Vigil. Han tenido mucho altibajo y muchas expulsiones. Probablemente se perdió más partidos que... Comete mucha falta. Y conste que hay partidos donde más o menos te cumple, porque es que no transmite esa calidad que Henry transmite. Quitémosle el carácter y las críticas de la gente y más los adversarios de Alianza pero es que en esto de la selección tenés que ser bien objetivo, bien cabeza fría, no te podés dejar llevar por pasionismo, porque te privas tú mismo de un jugador que te puede ayudar mucho dentro de la cancha. Sobre todo por eso, más allá del pasionismo, obviamente
que pasa es que cuando uno habla de Henry, lo primero que viene a la cabeza es cómo reaccionó hace un mes atrás. Pero Henry en los últimos 2 torneos había tenido un comportamiento mejorado a lo que él siempre fue. Obviamente de jovencito cometía más errores. Pero y la experiencia es fundamental. Pero fíjate que, ¿qué te quiere decir eso? Es el liderazgo y impacto que él tiene. Claro. Porque esas faltas más graves las cometen otros jugadores, pero mira si los critican o si se reparen ellos, es que esa es la no cuestión. lo hacen. ¿Por qué? Porque no tienen esa personalidad que tiene Henry. Entonces, para una selección que es de todos los equipos, pues deberían de estar para mí los mejores. No, y aparte si uno, más allá de empezar procesos y todo lo demás, si uno como entrenador cree tener algún tipo de personalidad o que puede tener injerencia en el grupo, lo primero que hace es llamarlo y le dice: Henry, yo he visto tus números son así, he visto algunos partidos de la selección, de eliminatoria y todo lo demás, y me ha parecido esto, pero no me parece esta actitud, y es fácil decir, ¿las podés cambiar o no las podés cambiar? Y don Lisandro acaba de mencionar algo importante, que están los mejores en una convocatoria de selección nacional, pero ahora todos se preguntan quién es el equipo que va a liderar Águila. Y no tienen Y ninguno. no hay ningún jugador convocado de Águila, pero también tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué jugadores de Águila podría llamar el profesor Rubén de la Barrera? Ortiz, ¿A Santos? Sereno. ¿A Dixon ya lo llamó? Sigo diciendo que, sobre todo si tenés una convocatoria como la de ahora, ¿no?, que es muy mixta, con muchos jugadores que tienen su primera experiencia, para mí Sereno es fundamental. Por lo mismo que hablamos de Romero, por la experiencia, el liderazgo, la jerarquía, el roce internacional que él tiene. Lamentablemente Granito no juega, pero a mí me parece que es un jugador con perfil de selección. Tal vez a Dixon yo le daría más minutos para verlo. El problema es que extremos son los que sobran aquí. Entonces Cartagena a mí en la selección me gustó, es otro lugar donde creemos que hay calidad y hay nombres con experiencia y con jerarquía. A mí me parece que Julio Cibrián es alguien que se le podría dar seguimiento, lo que pasa que es otro también que ha perdido su lugar en Águila, entonces eso le puede jugar en contra. 4, 5. Pues sí, pero si son jugadores que no son titulares en sus equipos, tampoco los puedes llamar, más allá de que hayan tenido un momento bueno. Porque te digo, Jorge Cibrián ¿cómo se llama? Julio Cibrián ha tenido, pero comete muchos errores también, y por eso es que está banqueando en su equipo. Yo estoy hablando de aquellos jugadores que son titulares indiscutibles en sus equipos, me explico, que uno no puede cuestionarles su aporte en la cancha. Ese es el punto. Por ejemplo, me alegra un montón ver que hayan llevado a Steven Vázquez, que no lo había estado convocando. Para mí Steven tiene que ser sí o sí seleccionado, pues no hay un jugador que maneje toda la frente de ataque como él. Puede ser más o menos goleador, porque depende, para anotar goles no solo depende de ti, pero que es un grandísimo jugador, es un grandísimo jugador. No, y el problema es que hoy hablamos de Steven diciendo que tiene que ser convocado y ni siquiera está jugando en el puesto donde él donde es su puesto, porque hoy él se tiene que tirar mucho atrás para generar juego en Firpo, y eso va en detrimento de ser un delantero goleador, porque él es el delantero histórico de la reserva de Águila, ha metido millones de goles. Entonces eso habla bien de él como jugador a nivel global y a nivel de equipo. Profe. Ahora, creo que el debate en cuanto a quiénes deberían de estar y quiénes no, por ejemplo, siempre estará abierto. Ahora, sobre esto hay una situación que hay que tomar muy en cuenta. De repente uno dice, debería de empezar un proceso con este cuerpo técnico y con el nuevo director deportivo, en el cual hay que darles la oportunidad de que terminen de observar jugadores, de que terminen de establecer su idea para empezar a conseguir resultados. Así debería uno de plantear esta situación. Lo que pasa es que en temas de selección hoy en día, esa comodidad, ese espacio de relajarse, de empezar a ordenar algunas cosas, no está presente con la nueva reconfiguración del sistema FIFA y CONCACAF para
Liga de Naciones, por ejemplo, y clasificación FIFA. En ese momento, una pregunta que estará ahí en el aire, no tengo información oficial en ese sentido, si ese partido o esta serie de partidos contra Curazao, que como consecuencia de esta convocatoria, serán de carácter oficial internacional amistosos, y si, como consecuencia, si lo son, van a contar para el ranking FIFA. El hecho de que El Salvador no obtenga resultados con un rival directo dentro de los 8 mejor posicionados a nivel de CONCACAF en el ranking FIFA, pues obviamente le puede pasar factura, porque para la siguiente eliminatoria los equipos mejor posicionados en el ranking FIFA van a ser cabeza de grupo. El Salvador en ese momento está en una posición en la que puede ser cabeza de grupo si se mantuviese la posición en el ranking, que sería dentro de lo de CONCACAF, sería el 7º dentro de los que, quitando a Estados Unidos, Canadá y México, que no contarán para esos efectos, podríamos decir que El Salvador está 4º. Curazao está 7º en este momento. Entonces, al ser rival directo, quiere decir, por ejemplo, si El Salvador no logra victoria o termina siendo derrotado frente a Curazao, automáticamente un gran beneficio para Curazao, porque sumará puntos para el ranking FIFA. Habrá que ver si los partidos van a llevar todo el procedimiento de solicitud de partidos internacionales amistosos para que cuenten para el ranking FIFA, y por lo tanto esa valoración, y aunque no se llevase todos los protocolos para hacer partidos oficiales de carácter internacional amistosos para el ranking FIFA, los demás equipos, como el caso de Haití, que está entre El Salvador y Curazao, sí tendrán competición, tendrán partidos, y implica que ellos tendrán la oportunidad de sumar. Entonces, ¿por qué doy este contexto? Eso implica que el cuerpo técnico, por más que diga que apenas tiene poco tiempo y todo lo demás, tiene que trabajar esta convocatoria, y luego los convocados para los partidos con la idea de ganar definitivamente para sumar en el ranking FIFA. Y precisamente en esta serie contra Curazao, insisto, porque en la clasificación general El Salvador sería 7º, Curazao 8º, sí, y luego quitando a los equipos de Estados Unidos, México y Canadá, estamos hablando de 4º y 5º. Claro. Entonces hay que ponerle competitividad, y eso implica que, por ejemplo, ese tema que anteriormente era como darle un espacio a aquellos jugadores que quieren replantearse la posibilidad de seguir o no en la selección, el cuerpo técnico tiene que ser firme en ese sentido, de decir, miren, cuento con ustedes sí o no, pero no puede estarlos esperando, porque, insisto, en términos de competiciones FIFA, de CONCACAF, cada fecha cuenta para los rankings. Ahora, mira, para cerrar mi participación en este tema, yo creo que el técnico tiene el derecho de hacer la convocatoria que quiera. Sí. Yo lo único como observación, he estado hablando de Henry, yo no siento que, yo no estoy pensando en Henry como un futuro seleccionado, estoy pensando en Henry en este momento. ¿Por qué? Porque él en este momento está conociendo a los jugadores. Claro. Entonces es bueno tener un par de jugadores que tengan experiencia, que le transmitan carácter, para que le ayuden en este proceso de ir buscando jugadores jóvenes, ver y no tirarlos todos, como pasó contra Martinica en el primer juego, que nos vimos tan mal. Sí. Entonces, en ese sentido es que yo toco los nombres de estos jugadores, porque lo ideal fuera si ya tuviéramos todo un equipo de jugadores jóvenes, promesas con carácter y todo eso, pero no los tenemos todavía. Empieza la formación de esos jugadores, que creo yo que a futuro hay bastante talento. ¿Qué tanto puede hacer? No sé, pero creo que él en la cancha debería, en unas 2 posiciones atrás sobre todo, que es tan importante, con un jugador con ese carácter. Pero es nada más una recomendación. Si por último los jóvenes que llegan hacen bien, bueno, me fascina que esté llevando a Jorge Cruz. El muchacho tiene un potencial tremendo. Lástima que la altura no es, mide 1,73, 1,75 quizás, pero es un jugador que, te digo, tiene todo para triunfar. Ojalá le vaya bien. Vamos a hacer una pausa, regresar, vamos a analizar